insatisfecho con lo que tienes? Y Guillermo lo decía ahorita y lo decía, tenía lo que, lo necesario. ¿Y cómo estaba? Insatisfecho. Si tenemos lo necesario, ¿por qué estamos insatisfechos? Porque siempre queremos más, pero ¿para qué queremos más? Si cuando tenemos más, entonces ya empezamos a derrochar, porque compramos de lo que menos necesitamos en ese momento. Y es aquí donde pregunto, la mucha información, ¿en qué momento se hace perjudicial o en qué momento es un beneficio aprovechable el tener la información? El tener toda la información que necesitamos para determinada circunstancia, momento o situación. Y resulta que una vez había un grupo de amigos y que estaban al frente de un lago y dijeron, hey, vamos a hacer una apuesta, el que cruce al otro lado se gana tanto. Y uno de ellos que no preguntó nada, sino que inmediatamente se tiró y el hombre pasó al otro lado y cuando fue a reclamar la apuesta, ¿cierto? La recompensa, le empezaron a decir o a dar la información, las características que tenía el lago. Y entonces el hombre dijo, si yo hubiera sabido esa información no me hubiera tirado. Le dijeron, eso tiene tanto de profundidad, es agua quieta, allí se lo absorbe la persona, hace tal cosa, ¿qué? Pero como él no sabía nada, se tiró por la recompensa. Entonces, yo veía esto y yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos podido tirar a la presencia del Señor sabiendo que conocemos cuál es la recompensa? Pero aún nos frenamos, aún decimos, no, pero es que eso es tan difícil, pero conociendo la respuesta nosotros nos quedamos allí. Entonces, ¿dónde está o cómo se puede aprovechar lo que es la información? Porque desarrollando el devocional, reflexionemos, yo podía ver o puedo ver a través de la palabra del Señor cómo el pueblo no tenía la información de la ruta por donde Dios los llevaba de Egipto a Canaán. Ellos no tenían la información, ellos no sabían que iban por el camino más largo. Porque si ellos supieran que Dios los estaba llevando, los iba a empezar a llevar por el camino largo, lo primero que iban a decir era ¿qué? No, pero ¿por qué por ahí? No es más fácil por este más cortico para que lleguemos más rápido. Empezaba la queja desde mucho antes que empezó. Normalmente demoraban 3 días, dice la palabra, ¿cierto? Cruzaban el Mar Rojo y a los 3 días ya estaban peleando. Ya se estaban quejando de Dios. Pero entonces, si ellos hubieran conocido la información de la ruta por donde Dios los estaba llevando, hubieran peleado, pero no hubieran pedido la información del por qué por ese lado. Y entonces aquí es donde viene la parte que nosotros a veces sembramos, y es ahí donde yo les digo a los hermanos, no desistan de seguir sembrando. Y quizá nosotros igual, y estos días hablaba con mi esposa, y yo le decía, amor, necesitamos volver a hacer esto puntualmente porque lo hemos dejado de hacer. ¿Por qué lo hemos dejado de hacer? Porque sacamos el pero de no tenemos, no hay, esperemos a ver qué sucede y un montón de variantes. Pero el Señor viene hablándonos y viene moviéndonos a que podamos nosotros, sabiendo que ya tenemos o que sabemos cuál es el fin, que lo hagamos. Que Él se encarga de lo demás. Entonces, el pueblo empieza a quejarse y empieza a hacer o permitir, digamos, sin conocer el camino, ellos empiezan con el desconocimiento de saber qué es lo que está sucediendo, pero ellos lo único que hacen es añorar lo que tenían en Egipto. Y empiezan a quejarse a su líder, a Moisés, y a decirle, pero es que nosotros necesitábamos o nosotros teníamos en Egipto esto. Aunque
eran esclavos, ellos no les importaba, ellos simplemente mencionaban lo que tenían allí. O sea, como quien dice, así me den correa, no importa si tengo comida. Pero ellos en el desierto no se estaban muriendo de hambre, no estaban pasando por necesidad. Entonces, ¿en dónde se convierte la información en algo contraproducente al fin que tenemos? Dios los lleva por el camino más difícil, por el camino largo, para poderlos preparar no solo para lo que iban a recibir, sino para que dependieran 100% de Él. Por eso necesitaba llevarlos por ese camino. Si los llevaba por el camino corto, ellos tenían que enfrentarse a una guerra con el pueblo filisteo. Pero ellos todavía no estaban preparados para pelear. Entonces, ¿qué iba a pasar? Los iban a acabar o simplemente se iban a echar hacia atrás. Aquí es donde muchas veces nos dicen y escuchamos por allí que nos hace falta fe. Y entonces, como tenemos la información y nos dicen que nos hace falta fe, ¿qué es lo que hacemos? Dudamos, porque yo tengo la información. Entonces, a usted le falta fe, entonces yo entro en un estado de duda, porque la información que tengo me dice que si yo oro, el enfermo se debe de sanar. Pero como no se sana, entonces entra mi insatisfacción a través de la información que ya tengo. Y empieza mi pelea. Entonces empieza mi queja como el pueblo de Israel. Cuando nosotros sabemos más de lo que debemos saber de determinada situación, aparece el racionamiento humano. No la lógica o el sentido de Dios, sino mi propio racionamiento que me lleva a la preocupación. Pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no se chuzan los carros? ¿Sí? No se pinchan estos. Es que, ¿qué pasó pues? ¿Cierto? Entonces empezamos en ese cuestionamiento y entonces lo que era simplemente fácil de llevar, de un momento a otro cambia y se complican las cosas. Solamente de un momento a otro. ¿Pero qué pasó? Pero si ayer me fue tan bien, ¿por qué hoy no? Pues que ayer hizo sol y hoy no, ¿cierto? Podríamos decir eso. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la información mal usada o mal interpretada se convierte contraproducentemente en una carga para nosotros? Porque es allí donde hacemos a nuestra manera, donde decidimos a nuestra voluntad, donde no le preguntamos a Dios, simplemente ya sabemos y lo hacemos. Entonces, ¿qué escuchamos y qué es lo que hacemos? Declárelo. Confiéselo. El poder, la palabra tiene poder, hágalo. Y nosotros ya sabemos eso. Y entonces, pero ¿por qué no me funciona nada? Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y empezamos a hacer eso. Y usted dirá, pastor, pero entonces no se puede. Pues a ver, no es mentira que la palabra tenga poder. No es mentira de que yo lo pueda declarar o confesar. Pero si estoy dentro de lo que Él quiere, pero si ya lo estoy haciendo bajo mi propio razonamiento, entonces ¿sobre qué voluntad estoy trabajando? O sea que es sobre lo que yo quiero que se haga. Hay que declarar la palabra, por eso la palabra tiene poder. Entonces, aquí es donde viene la parte de que vemos que como no hay un resultado, entonces viene la insatisfacción con lo que tenemos. Y por eso, aunque tenemos lo que es necesario, lo que es suficiente, estamos insatisfechos. Y allí nos colocamos en la posición de Moisés. El pueblo que él lideraba se encontraba insatisfecho no porque tenían hambre, se encontraban satisfechos porque ya estaban cansados de comer maná. ¿A ustedes les ha tocado comer muchas veces lentejas? Yo no sé si es que son muy baratas o qué, pero uno cuando se queda en escasez lo único que come es lentejas.
Y muchas veces, ¿cierto? ¿Pero por qué? Si son baratas, no, yo no sé, no me he fijado voy a tener que fijarme en el precio. Son rendidoras, Es como el blanco y el negro, ¿cierto? Eso sale con todo. Pero sí, lo que dice la hermana, son rendidoras, sí, porque yo a veces he hecho y mi esposa me dice, uy, eso lo hizo para toda la semana. Y yo, que rinda, que da miedo. Y yo, amor, eso que no he orado para que multiplique. Pero entonces viene esa insatisfacción, ¿cierto? Porque tenemos, pero nos quejamos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos tenían que comer. Ellos no tenían hambre, no tenían necesidad, no estaban pasando, la nevera de ellos no estaba vacía. Pero se estaban quejando, Moisés, nos trajiste para acá a morirnos de hambre. Era lo que le decían a Moisés. Y siempre comían, ¿cierto? Porque el maná era una bendición que aparecía todas las mañanas. Ellos salían y abrían la nevera y ahí estaba. No sabían quién se la llenó, pero ellos salían y el Señor les decía, no se coman más de lo que necesitan. Y siempre había por allá uno agalludo y cogía más. Y cuando iba por allá a destaparlo, gusanos. ¿Para qué cogió más? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde no escuchamos como el Señor quiere. Pero présteme atención aquí. El pueblo no tenía hambre. Solamente estaban cansados de comer lo mismo y le recordaban a su líder, a Moisés, pero es que nosotros nos sentábamos allí en Egipto, al lado de la olla, a comer carne. Allí a la olla a comer, ¿qué más? Cebolla, o sea, a ellos les gustaba la ensalada, ellos eran saludables. Comían pura legumbre. No les gustaba el frito. Entonces, Moisés, escuchando todo esto, teniendo la información de lo que Dios le dio, a Moisés todas estas quejas se le convirtió en una carga, una situación contraria a lo que Dios les quería entregar. Y cuando usted y yo tenemos la promesa de Dios, pero empezamos a orar en nuestro racionamiento porque lo que Él nos entrega, que aunque sea un camino difícil, Él está con nosotros, usted y yo lo vemos como una carga insoportable que no somos capaces de llevar, entonces nos salimos del lineamiento de Dios y empezamos a caminar a nuestra voluntad y es ahí donde nos perdemos del propósito de Dios. ¿Y qué sucede? Vamos a la palabra, al libro de Números, capítulo 11. Números 11, desde el verso 11 en adelante. Tengo la nueva traducción viviente. Allá atrás hay Biblia si necesitan. El número 11, o sea, dos unitos así. Desde el 11. 11, 11. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y le dijo el Señor, al Señor, ojo pues la palabra y la oración de Moisés. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? ¿Eso es verdad? Ten misericordia de mí, pedía Moisés. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? Él los está llevando así. ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo puedo soportar a todo este pueblo. No, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esa es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras.
hazme ese favor y ahórrame esta miseria. O sea, estaba Moisés, pero cogido. Puede sentarse, mi hermano. Entonces, mire lo que sucede cuando usted tiene la información, pero simplemente cuando empiezan a hablarle al oído, la información cambia a un sentido totalmente diferente al que inicialmente fue planteado para ti. Pero usted puede decir, pero pastor, si yo leo la Biblia, si yo me meto con el Señor, si yo busco de Él, pero ¿por qué no me sucede? Entonces, hay dos circunstancias. Una, o estás quebrantando uno de sus principios y por eso no te da. O dos, aunque tenga la información, estás caminando por un camino totalmente diferente al que Él te está diciendo que camines. Entonces empiezas a hacer un montón de cosas, pero ¿en dónde quedas? Y aquí podemos ver cómo la insatisfacción de otro se convierte en la tuya. Por eso, así como nos enseñan por ahí, que el que se junte con sabios, sabio se vuelve, pero el que se junte con necio, necio es, ¿cierto? Entonces, cuando usted se junta con el que solamente se queja, está insatisfecho y habla cosas, entonces se termina con la misma circunstancia. Si dice, no, es que he llorado tanto y el Señor no me sana, eso es que quién sabe qué quiere hacer conmigo. Entonces usted también dice, ay, yo que estoy en las mismas. Y entonces, y eso. Entonces, la insatisfacción de uno se convierte en la tuya cuando le prestas atención. Porque no te lleva, ¿cierto? También, o te lleva más bien a que caigas en esa misma circunstancia que se encuentra aquel a que tú estás escuchando. Terminamos incluso pecando simplemente por no saber utilizar la información que ya tenemos y dejamos que la misma nos lleve al lado contrario, haciendo que ésta se convierta no en una información que nos haga avanzar, sino en una información que nos pesa, que se convierte en una carga. Y es allí donde viene la insatisfacción sobre lo que tenemos. Entonces es donde la información, en vez de ser producente, es contra. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Moisés? ¿Qué es lo que Moisés está pidiendo? ¿Qué es lo que Moisés está haciendo? Pero entonces venimos hoy a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos encontramos haciendo hoy? ¿En qué situación nosotros nos encontramos viviendo? El por qué, yo todavía le pregunto a Dios, el por qué nosotros somos tan fáciles para aplazar las cosas de Dios. ¿Por qué las cosas mías son importantes? ¿Por qué las de Dios no? Yo digo, ¿qué pasa? No hemos entendido qué significa, y esto se lo he dicho ya muchas veces, negarnos a nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar lueguito. No hoy, pero sí después, en la segunda parte. Pedimos a Dios que cambie nuestra situación. Pero lo que realmente estamos diciéndole a Dios es, tu voluntad no me sirve. Lo que tú estás haciendo conmigo no me gusta. Lo que en este momento me está pasando no es con lo que a mí me pintaron que tú eras si yo te servía o si yo he entregado a mi vida a ti. Eso es lo que Moisés le está diciendo en esos versos que leímos. Ey, pero es que entonces, cuando me dijiste que yo tenía que llevarlos a ellos cargados en los brazos como la mamá hace con el bebé de pecho. El Señor le dijo eso. Yo no he leído donde dice eso. Entonces Moisés estaba transformando la información. Así como nos enseñaba la pastora, que fue lo que le dijo el Señor a Eva. ¿Ve? ¿Qué le dijo el enemigo a Eva, Satanás?
¿verdad que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del huerto? Y empezó a meterle la cizaña y ella empezó a comerse todo el cuento y dijo, ay, sí, sí, ok, yo quiero ser como él, ¿será que me está escondiendo información? Ay, imagínense, el que quiere quedar con la ganancia. Se quiere quedar con todo y me da en la cabeza a mí. Y empezamos a transformar la información. Porque la tenemos, pero verdad, porque el otro que hace tantas cosas le va bien, porque antes yo me voy a ir a beber para que también me vaya bien. Yo me voy a ir a comprar, voy a ir a hacer chances, rifas y de todo. Si el otro es bendecido por ahí. Y he escuchado por ahí que mucho pueblo cristiano, comillas, ellos dicen que hacen el chance, que porque por ahí también Dios los va a bendecir. Yo hago el chance, así como una vez le dijeron a mi esposa cuando tenía la mano descompuesta, venga yo la soy, y ella, venga yo la rezo, fue que le dijeron, venga yo la rezo, y no, yo creo en Jesús, venga que es que yo la rezo en el nombre de Jesús. Así le dijeron, entonces imagínense, el diablo también usa el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la situación que tenemos, pero cuál es nuestra petición, nuestra oración a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Él? Señor, acepto tu voluntad o cámbiala porque a mí no me gusta. Porque eso es lo que estaba sucediendo aquí. No es como yo me imaginaba, no es como a mí me lo pintaron. Y entonces cuando Dios responde, o Dios nos dice, no, todos en coro, listo, 1, 2, 3, cuando Dios nos dice, no me sirve. No me sirve, porque es que eso no fue lo que a mí me dijeron. A mí me dijeron, pida y se les dará. ¿Sí o qué? Señor, pero estoy pidiendo porque usted me dice que no. Y es allí entonces donde no entendemos, porque simplemente me cuesta mirar hacia atrás y ver qué fue lo que hice o lo que Él, Dios, me dijo que tenía que hacer o que debía de hacer. Yo no quiero mirar atrás. No, pastor, es que a mí me dijeron que dejara atrás, que me olvidara del pasado. Claro, sí, se le olvida el pasado, pero no quiere acordarse de lo que a usted le da miedo que le señalen. De eso se olvida. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Porque si Moisés mirara hacia atrás, recordaría que Dios dijo, yo estaré contigo. Fue lo que Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Y no le dijo, el pueblo no va a neciar, el pueblo se va a comportar súper bien, llévelos cargados en los brazos, no los deje que se ensucien los pies. No, ¿cierto que no? Dijo, yo estaré contigo. Es más, Moisés recordaba esto y por eso cuando los fui a sacar del monte Sinaí, Moisés dijo, cuando escuchó la oferta de Dios, que Dios le dijo, vea, váyase que yo los voy a llevar allá, nada les va a pasar nada, pero ustedes van a llegar a la tierra prometida y todo lo que yo les he prometido se va a cumplir. Mero gangazo, ¿sí o qué? Que le digan a uno eso. Pero Moisés dijo, no, usted dijo que iba a estar conmigo. Entonces, si usted no va a ir conmigo, no me saque de aquí. ¿Y qué le pasó a Moisés entonces ahora? Porque escuchamos, porque prestamos nuestros oídos y entonces, aunque tenemos lo necesario, somos insatisfechos. Entonces, lo que tenemos no nos sirve porque queremos lo que tiene el otro. Pero es que mire cómo le va de bien y ese no diezma. Entonces, ¿yo para qué va a diezmar? Y empezamos inmediatamente a ponerle el pero a todo. Pero no decimos, hey, ese como diezma y como se mantiene bien, yo voy a hacer lo mismo. No, eso no lo hacemos. Entonces es donde la información la manejamos a conveniencia. Es donde hacemos con nuestro razonamiento, mas no con la de Dios. Si el pueblo mirara hacia atrás, cuando está ahí quejándose y de todo, ellos no escucharon de Dios, que Dios les dijo que los voy a sacar de la tierra de esclavitud,
de la tierra de Egipto, los voy a llevar a Canaán, donde fluye leche y miel. Pero él nunca les dijo, y durante el camino todo será color de rosa, ¿cierto que no? Él lo que les dijo es, yo los libraré de la esclavitud de los egipcios. Nada más. Yo seré su padre, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Cero. Pero nosotros somos buenos para cambiarle la información. Y Señor, recuerda que usted dijo que lo que necesitábamos lo pidiéramos y tú lo darías. ¿En qué momento? Entonces, cuando la información que tenemos nos lleva a ser insatisfechos, tenemos un problema. Porque lo que hacemos ya es una carga difícil de llevar. Se nos convierte en un problema, conduciéndonos todo esto a hacer oraciones equivocadas, oraciones desde nuestro razonamiento y no desde nuestro corazón, oraciones para nuestro propósito y no para el propósito de Dios. Y entonces usted dice, pero es que yo oro, pastor, vea, como Daniel 3 veces al día. Pero sí, usted ora 3 veces al día, pero ¿qué oración estás haciendo? No, yo le pido a Dios porque es quien me dice que yo le debo de pedir. ¿Pero qué estás pidiendo? Moisés estaba pidiendo y parecía buena la oración. Parece razonable. Miremos bien qué es lo que Moisés está haciendo o qué está teniendo presente con todo este pueblo. ¿Qué es lo que Moisés, cómo a Moisés le cambia la información? Moisés sabe que el pueblo no tiene hambre. Moisés sabe que el pueblo está cansado de comer lo mismo. Pero, sin embargo, Moisés deja que todo esto se le vuelva una carga difícil de llevar y entonces Moisés hace una oración equivocada a Dios, porque ahí en el verso 15 del Números capítulo 11, Moisés le dice, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Moisés está haciendo una oración equívoca aquí, delante de Dios. Porque ¿será acaso que Dios no sabía cómo era que tenía que tratar a Moisés? ¿Cómo lo estaba llevando? ¿Será que Dios no sabe cómo te lleva a ti, cómo te direcciona, hacia dónde te quiere conducir? ¿Sabrá que Dios no conoce qué es el plan, el propósito que tiene contigo en tu lugar de trabajo, en la universidad o en tu casa o en donde tú te mantengas? Él lo conoce, porque ahora Moisés viene a decirle, Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Acaso, aunque el pueblo estuviera quejándose de lo que se estaba quejando o mostrando la insatisfacción que tenía, ¿será que Dios no estaba ahí? Él estaba porque en maná no les faltaba. Entonces, el por qué Moisés cambia su oración o su oración es equivocada, expresándole a Dios estas palabras. Y aquí es donde vemos la oración de alguien desesperado. Cuando usted se encuentre desesperado, cuidado con las palabras que salen de tu boca. Y es allí donde nos enseña Salomón en el libro de Eclesiastés, creo, si no estoy mal, cuando él dice, cuando llegues a la casa de Dios, cuidado con las palabras que tú vas a decir. Cuidado, porque cuando estamos desesperados cometemos este error, pero creemos que estamos orando. Por eso no podemos permitirnos que la información que tenemos nos lleve a la insatisfacción de lo que tenemos, convirtiéndonos todo esto en un desespero, en una preocupación, porque simplemente no vamos a encontrar la salida que queremos tener en cuanto a lo que estamos viviendo. Allí mismo,
o la dificultad acerca de esto que Moisés está diciendo lo está ahogando. Y podríamos decir, hey, pero es que está bien porque ¿quién se aguanta 2 millones de personas encima quejándose? Si a veces con 20... En letra mayúscula. Digan, no vuelvo a darle lidia al pastor. Entonces, podríamos decir que está bien, no, es que pastor, es que toda esa gente encima quejándose, criticando, cuestionando, a cualquiera desaniman, a cualquiera lo confunden. Entonces, si nos dejamos por todo esto desanimar y confundir, ¿cómo nos vamos a enfrentar al mundo entonces? Cuando el propósito del mundo es ese, desanimarnos y confundirnos. Ese es el plan del enemigo a través del mundo. Y es por eso que se acerca diciembre, ¿sí o qué? ¿Mes de qué? De pachanga dicen, pues no sé. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el cristiano? No, ya no es pachanga. Reconciliación, unidad familiar y me disfrazan todo. Y es un disfraz que le ponen al espíritu de la Navidad supuestamente porque es que es muy hermoso. Hoy hablaba con mi esposa de eso porque tengo una tarea pendiente por ahí con alguien. Porque la niña, Sarita, es preguntona, así como el papá. Y entonces Sarita, estos días la dejamos donde alguien que no la cuidara. Y ese alguien estaba armando la Navidad. Y entonces Sarita le dice, venga, si usted dice que ama a Papito Dios, ¿por qué hace lo que a Papito Dios no le gusta? Entonces yo le digo a mi esposa, tengo una conversación pendiente con esa persona, porque la respuesta que le dio a la niña fue, la Biblia no dice eso. Y yo, y estos son los cristianos que dicen que están haciendo la labor de Dios. En vez de enseñarle a la niña, entonces la niña se fue confundida, menos mal cogió la mamá y empezó a preguntarle. Y la mamá le habló y le dijo, mami, veas que Papá Noel es un señor. ¿Cómo es que vuela en unos burros? En unos renos, bueno. No son los mismos, son de la familia, no. No, la familia, el burro no tiene cacho, listo. Por eso vuelan, ¿sí o qué? Bueno. ¿Cómo es que en 24 horas le entrega regalos a todos los niños? Y entonces Sarita decía, ay sí mami, cierto. ¿Y él cómo se da cuenta que es lo que yo quiero? Entonces son un poco de cosas que empiezan ahí, pero le da claridad a la niña acerca de la fantasía que se arman o que le armamos a los niños, porque allí es donde nosotros los adultos hacemos eso. Le armamos una fantasía a los niños que por no dañarle la inocencia, muéstreme un niño inocente hoy. Volvamos. Entonces, eso era un paréntesis. Moisés, desanimado y confundido, hace este tipo de oraciones. Pero no nos olvidemos que ellos no tenían necesidad. Dígale al que tiene al lado, tú no tienes necesidad. Deje de llorar. Hay una insatisfacción con lo que tienes. ¿No hay comida? Porque no hay. Así es, así son mis hijos. Para ellos puede estar la nevera llena, pero si no hay yogures, la comida no está. Si no hay el algo, la galleta, el chito y todo ello, dicen, ay, no me van a mercar. Esa es, porque así es. ¿Cuál es nuestra insatisfacción aunque tenemos todo? Y mire, la industrialización, el comercio y todo esto nos lleva a nosotros a vivir insatisfechos con esto.
Porque siempre queremos algo. Usted se compra el celular que salió hoy, dentro de 2 meses le muestran otro y usted dice, ay, tan bueno ese. Pero ¿para qué tan bueno? Veas que tiene una cámara, yo no sé cuántos megapíxeles, pero usted utiliza eso. No, usted ni siquiera sabe usar eso. El celular mío tiene que 3 cámaras y yo siempre tomo la foto y sale igual. ¿Y cómo le pone uno las otras cámaras ahí pues? ¿Sí? O sea, somos ignorantes de la información, pero la queremos tener, como sea. Entonces yo digo, por eso es que mi papá dice, después de que le entren y salgan llamadas, eso es lo mismo. Y es verdad, es lo mismo. Uno no sabe manejar eso, que vea, que ese, que tiene yo no sé qué, yo no sé qué, y ¿cómo se maneja eso? No lo usa uno para nada. Entonces, insatisfacción. Estaban inconformes y cansados, permitiendo que todo esto los lleve a convertir la situación en una dificultad innecesaria. Tú y yo permitimos que todo lo que llegue, la publicidad a través de los medios de comunicación, a través de lo que escuchamos en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en la calle y todo eso, esa insatisfacción del mundo que llegue a nosotros. Y decimos, Señor, ¿y hasta cuándo? Señor, Isaías capítulo 39, 40, ¿cierto? Leíamos esta mañana, 40 y 41. Si usted quiere saber la teología de Dios, lo que Dios le enseñaba, o la teología que aprendían los profetas en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, váyase a Isaías 40 y 41. Pura teología, Dios enseñándoles quién era Él, mostrándoles que de principio a fin Él se encuentra. Si usted y yo sabemos que Dios está de principio a fin, entonces, ¿por qué dudamos cuando nos sentimos inconformes? Cuando no se hace como queremos. Pero es que usted se le olvidó que cuando usted vino a los pies del Señor, el que no haya hecho esto me dice, y ahorita hablamos, usted le dijo a Dios, estoy cansado de mi vida, quiero vivir la vida que tú tienes para mí. ¿Ustedes dijeron eso? ¿Quién no? Más o menos, ¿cierto? Así. Pero usted le dijo, todo atrevido, te entrego mi vida, ¿sí o no? ¿Acaso era suya? Quiero que cambies mi vida, ¿cierto? Y el Señor le dijo, para cambiarla hay que borrarla y hacerla de nuevo. Amén, hágala. Y por eso fue Jesús a la cruz, murió y nos dio una nueva vida. Y si nosotros queremos vivir la vida de Él, entonces ¿por qué queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad? El ser humano, teniendo realmente lo que necesitamos, no nos alcanza o estamos insatisfechos porque estamos con toda nuestra atención a lo físico, o puesto nuestros ojos en lo físico, lo cual nos conduce directamente a la queja. Porque es que yo tan bueno una casa más grande, pero es que si quiero una casa más grande, entonces necesito una empleada, porque es que para hacerle aseo a todo esto. Y entonces si necesito una empleada, entonces para pagarle. No, ahora me hace como no quiero. Y entonces nos metemos en un chicharrón. En vez de seguir viviendo en las 2 piecitas que tenemos, que estamos bien. No, pero es que mire, tan bueno pintar. Tan bueno hacer esto, tan bueno hacer lo otro. Y empezamos, se acerca. ¿Quién les gusta estrenar en diciembre? ¿Y quién no vive si no estrena? O sea que si le vamos a regalar a usted una ropa en febrero, no se la pone porque no es diciembre. Esperamos hasta diciembre. Así como mi mamá compra la ropa en junio y dice, guárdela para diciembre porque pronto no hay plata para comprar. Así es mi mamá, así. Mi mamá, entonces hay que darle la ropa a ella y que la guarde para diciembre, ¿cierto? Entonces nos dejamos meter todo eso en la cabeza, que es que si no estrenamos somos los de menos. A mí el niño Dios nunca me trajo lo que le pedí. Siempre me traías que ropa. Y yo, pero yo no pedí ropa, yo tengo. Ah, eso es lo que trajo el niño Dios. Yo no sabía orar, ¿cierto? ¿Te has sentido algún día así? ¿Insatisfecho?
teniéndolo todo o teniendo lo necesario y estás insatisfecho, inconforme, queriendo más. Por eso trabajas más, y si te dieran 25 horas, trabajarías 25 horas porque necesitas más y porque quieres más. Y usted dice, no, es que si yo hago este esfuerzo hoy, yo sé que mañana. Una vez un hermanito tuvo mellizos y entonces él decía que tenía que trabajar los domingos porque los pañales eran muy caros y eran para dos. Y yo, papi, si usted se acostumbra a trabajar los domingos, esos 100,000 pesos que se gana te van a hacer falta mañana. Y así fue. Cuando ya los niños dejaron de necesitar pañales, él no era capaz de parar de trabajar los domingos. Porque los 100,000 pesos que se ganaba ese domingo le hicieron falta ya. Y ya no tenía que comprar pañales. Entonces, ¿por qué nos metemos en el chicharrón que no somos capaces de comernos? Esto le pasaba al pueblo, pero sobre todo esto le pasó a Moisés. Moisés estaba insatisfecho con lo que Dios le estaba entregando, simplemente porque le prestó sus oídos al pueblo de su queja. Teniendo todo lo necesario, entras en queja contra Dios y se te convierte en una carga, porque necesitas que Dios te responda. Ya, Señor, estás muy demorado. ¿Dónde nos encontramos nosotros hoy? La ruta, présteme atención, de tu vida hacia la dirección o en dirección al trono, tú no la conoces. La conoce Dios. Él es el que conoce esa ruta. Por eso Él te dice, por aquí, hijo, por allí. Pero cuando usted quiere ponerle a esa ruta una travesía para llegar más ligero, te retrasas. Y el pueblo, después de que salió del monte Sinaí, tenía la tierra prometida 3 días. Pero por su inconformidad, su queja, su carga, 40 años. Imagínense, por querer echar travesía, ¿a dónde los devolvió? Entonces, la ruta por la que caminaba Israel y por la que debemos caminar nosotros, su pueblo hoy, la escoge Dios. Siempre. No trate usted de ponerle a Dios un camino diferente porque nunca lo va a aprobar. Él va a decir es esto y nada más. Él lo determina porque Él es quien nos guardará y nos proveerá para llegar al cumplimiento de su plan. ¿Acaso no guardó al pueblo durante 40 años? Sí. ¿Acaso no le proveyó para que no se murieran de hambre? Sí. ¿Acaso sus ropas dejaron o caminaron desnudos? No, Él proveyó todo, pero también los protegió de quienes querían maldecirlos, de que quería robarles, y quería matarlos y que quería abusar de ellos, los protegió. O sea, que el plan se cumple. El plan se cumple porque lo que hace el Señor es llevarlos a que dependan de Él, pero a que se vuelvan fuertes, temerosos de Él. Eso es lo que está haciendo contigo hoy, haciéndote fuerte. Por eso, como dicen las abuelas, lo que no mata, te vuelve fuerte. El desierto, la prueba o la incertidumbre es un espacio en donde se manifiesta el poder de Dios, tal cual como lo hizo con su pueblo, alimentándolo y perdonándolo constantemente. Porque allí es donde se estaban equivocando, pero Dios los perdonaba. Todo esto lo hace ¿cómo? Como llevándolo, transportándolo, así como el Padre hace con el Hijo. Papi, vengamos por aquí. Siempre cogidos y llevándonos al lugar. Los niños a veces nos dicen, no, por ahí no, vámonos por aquí. Pero ¿quién es el que sabe la ruta? ¿Sí o no? Entonces, si yo como hijos, ¿por qué no dejamos que papá que conoce la ruta nos lleve? Sino que queremos siempre ir a nuestra manera. Así, mi hermano, que si es tu caso hoy, que estás insatisfecho con lo que tienes,
Mira a ver, ¿hace cuánto no comes? Mira a ver, ¿hace cuánto necesitas lo que estás pidiendo? Pero que realmente lo necesites. No que sea, Señor, yo quiero esa camisa, ¿para qué? Para guardarla. Porque si tengo tantas que entonces me toca ponerme una y esa la voy a poner por ahí dentro de meses. Para regalarla. Señor, dale, por favor. No, lo hace es que sea bendecido el otro también, ¿sí o qué? Iglesia, no permitamos que la información que tenemos de parte de Dios sea transformada, sea corrompida por las voces que llegan a nuestro lado. No mires a tu lado, porque cuando miramos a nuestro lado solamente queremos ver lo positivo. Usted no mira al lado y usted decir, uy, la hermana hace 3 días no come, yo quiero igual. No, usted no va a decir eso. Usted mira al lado y usted dice, ay, ese como se viste bonito, yo quiero así. Pero resulta que usted también está vistiendo bonito, pero siempre anhelamos lo que tenemos al lado. Y eso produce una insatisfacción teniendo lo necesario. Y esa insatisfacción nos lleva a hacer una oración equivocada delante de Dios. Así como nos hablaba el Señor esta semana, Él también dice no. Pero Él también quiere que tú mires atrás. Que mires atrás y que te des cuenta que es que la semana pasada tenías 7 días más de vida y que hoy tienes 7 días menos de vida y que por eso tus días siguen siendo contados. Para que de esa manera puedas vivir hoy con el gozo que Él te da con lo que tienes. Porque el gozo que Él te da es un gozo permanente, no es temporal. Es un gozo que no proviene del exterior, de lo que tú puedas hacer o conseguir. No, es un gozo que viene desde nuestro interior, porque su palabra dice que el que creyere en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el gozo de Él. Ese es el gozo que tú y yo necesitamos tener. El que no podemos dejar que vaya. Siempre, siempre va a haber alguien que está necesitado y siempre, siempre tu necesidad va a ser más grande que la del otro. Poquitas veces tú vas a decir, ay, es que está sufriendo más que yo. Entonces yo no me voy a quejar más porque es que mi dolor es más pequeño. Y uno ve las personas que tienen más sufrimiento esforzándose más que uno que tiene menos. Entonces, ¿será que necesitamos sufrir más para esforzarnos más? No dejes que la información que Dios te ha dado o la promesa que Dios te ha dado sea contaminada, cambiada, para que quede en una queja y una insatisfacción en tu vida. Amén. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias, pero te pedimos perdón. Padre, perdón porque todos los días colocas el pan en nuestra mesa, Señor. Señor, quizá no comemos lo que nosotros queremos comer. Así como le pasaba al pueblo de Israel, Señor. Ellos estaban cansados de comer maná. Pero, Señor, aún todo esto tú lo conoces. Y por eso les envías también para que comieran carne, Señor. Pero después de comer carne también seguían insatisfechos.
Entonces, ¿qué es lo que realmente nos complace a nosotros? Si estamos haciendo es tu voluntad. Perdónanos, Señor, por tener lo necesario, pero estar quejándonos, queriendo más. Perdónanos porque tú nos has dado una información, tú nos has dado una promesa. Y nuestra situación nos ha llevado a dudar de esa promesa o a no ver, Señor, esa promesa con tus ojos, sino a razonar con nuestro propio entendimiento. Señor, tú conoces y tú tienes el control de todo. Hoy te decimos, Señor, ayúdanos a entenderlo y tal cual como dijo el salmista, enséñanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos nosotros en esta noche. No sé, Señor, cómo están mis hermanos, pero hoy ruego por ellos y te digo, Señor, dales fuerzas. Danos fuerzas para que podamos continuar, Señor, en este arduo camino, firmes en la batalla que tú nos has puesto, no sintiéndonos menos de lo que tú quieres que nosotros seamos. Señor, enséñanos y ayúdanos a usar todo lo que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, mis hermanos.